be understated, but it feels like he just phenomenal athlete. It feels like he still has that lunch pail mentality a little bit. It was very important for me and also for my confidence, and of course now we try to see what's coming in the next couple of. Algo pasó en la cancha Philippe Chatrier el 28 de mayo. La versión oficial habla de agotamiento. La prensa deportiva lo llama mala suerte. A 4 puntos de ganar, y luego perdió 18 de 20 juegos. Nadie se hace la pregunta que el legado de Nadal en Roland Garros grita con fuerza, y ese silencio es lo más sospechoso de este colapso, porque hay algo que los resúmenes no muestran. Sinner arrasó en Montecarlo, Madrid y Roma en 2026. El mismo triplete en arcilla que Nadal logró en 2010 antes de coronarse en París. Sinner acumulaba 30 victorias seguidas. Sin Alcaraz, un cuadro totalmente despejado. Todas las ventajas que un número 1 desearía. Estaba a 4 puntos de cerrar la segunda ronda contra el número 56 del mundo. A 4 puntos. Zverev y un checo de 20 años se preparan ya para las semifinales del Abierto de Francia el viernes. Djokovic fuera, Fonseca fuera, Alcaraz ausente. El jugador más dominante del planeta quedó eliminado en segunda ronda. Nadal jamás necesitó que alteraran las reglas, ni en sus 14 títulos, ni una sola vez. Sinner sí lo necesitó, y aún así, no se salvó. Suscríbete ahora, este canal te mostrará lo que nadie más se atreve a decir. La verdad, tras este colapso, te va a sorprender. Y Nadal responde a cada excusa con nada más que su propio récord. Los números no mienten. Eso es lo increíble del legado de Nadal en Roland Garros. No entra en discusiones. No necesita defenderse. Simplemente existe como el estándar más alto que este deporte haya visto jamás sobre arcilla. 14 títulos, récord de 112 contra 4, 6 copas en París entre 2005 y 2010. Y en ese 2010, el año en que el tenis entendió que presenciaba algo irrepetible, Nadal barrió en Montecarlo, Madrid y Roma sin perder un set en las finales, para luego llegar a París y aplastar a Robin Soderling, completando el primer slam de arcilla en la era abierta. Nadie lo había logrado antes, y nadie lo repitió, hasta que Sinner lo intentó. Esa es la conversación que la prensa tradicional del tenis evita tener directamente, porque en el momento en que comparas estas dos temporadas de arcilla, el colapso del 28 de mayo deja de parecer mala suerte y revela quién es realmente Sinner bajo la presión más extrema que este deporte puede generar. Vayamos a las cifras. En 2026, Sinner ganó Indian Wells sin perder un solo set. Ganó Miami sin ceder un parcial. Conquistó el doblete del sol por primera vez y fue el primer tenista de la historia en lograrlo sin perder un solo set en ambos torneos. Luego llegó la arcilla. Título en Montecarlo, título en Madrid, título en Roma, venciendo a Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la final. Así completó el Golden Masters, siendo el 9º jugador en ganar los 9 torneos Masters 1000. Su marca en arcilla antes de París era de 18 triunfos y una derrota. Llevaba una racha de 30 partidos invicto. Las apuestas lo pagaban a menos 10.000 para ganar el torneo. Eso no es ser favorito, es darlo por hecho. Carlos Alcaraz, quien venció a Sinner en la final de París de 2025 tras 5 horas y 29 minutos de un tenis de arcilla colosal, ni siquiera estaba allí. Una lesión de muñeca derecha frenó su defensa del título antes de empezar. El cuadro estaba abierto, el camino estaba despejado. El único obstáculo real entre Sinner y su Grand Slam de carrera era el calor de París y su físico, y su equipo lo sabía perfectamente. Pidieron jugar al mediodía del 28 de mayo para evitar el pico de calor. Durante 2 sets y un juego, funcionó a la perfección. Sinner se mostró implacable y totalmente en control. Se llevó el primer set 6-3 y el segundo 6-2. Rompió el servicio rápido en el tercero y se puso 5-1 arriba. Estaba a 4 puntos de la tercera ronda. Con 2 sets de ventaja, quiebre a favor y el número 56 al otro lado de la red, Sinner tenía la victoria más asegurada que cualquier favorito en años. Entonces su cuerpo se detuvo. Se encorvaba en la línea de fondo entre puntos y caminaba con dificultad hacia su silla. Le confesó a la jueza de silla Aurelie Tort que sentía ganas de vomitar y temía deshidratarse. Justo ahí, la historia se divide en 2 versiones paralelas muy incómodas, una sobre un tenista cuyas limitaciones físicas quedaron cruelmente expuestas en el peor momento posible
y otra sobre si el deporte aplicó sus propias reglas de forma justa cuando su gran estrella más lo necesitaba. Bajo las reglas de la ATP y Grand Slams, los tiempos médicos se reservan estrictamente para lesiones agudas. Los calambres y la fatiga general no están incluidos. Esa regla existe justamente para situaciones como esta, porque permitir descansos médicos por desgaste físico por el calor crea un estándar imposible de aplicar de forma justa a 128 jugadores. Tras una charla con Sinner Audibly, en la transmisión de TNT, el juez de silla le permitió retirarse unos 10 minutos. Jim Courier estaba comentando el partido en vivo. Courier, ganador de 4 Grand Slam, que jugó bajo condiciones en Roland Garros que hospitalizarían a casi cualquiera, no se anduvo con rodeos. Calificó la decisión de una absoluta ridiculez en televisión nacional. Afirmó que no era justo y que el reloj debió seguir corriendo. Steve Johnson, exjugador ATP, fue más allá, asegurando que Sinner recibió un trato que jamás le habrían dado a un tenista de menor ranking. Chris Evert dijo claramente que no debieron dejarlo salir. Y esta no es la primera vez en 2026 que lo rodea esta polémica. En las semifinales de Roma contra Daniil Medvedev, unas semanas antes, Sinner recibió un tiempo médico casi idéntico en circunstancias muy parecidas. Medvedev se quejó con el juez durante el partido que terminó perdiendo. Al terminar el partido, pidió públicamente cambiar las reglas, sugiriendo permitir fisioterapia en pista por calambres en vez de fingir que la aplicación actual es coherente. Su argumento de fondo fue quirúrgico. Las reglas escritas se aplican diferentes según quién esté al otro lado de la red. Sinner volvió y jugó. Perdió 18 de los últimos 20 juegos. Ese tiempo fuera no lo salvó. Cerúndolo, número 56 del mundo, que nunca había ganado un partido de Grand Slam en esta ronda, que admitió sentir lástima por Sinner y tener algo de suerte, se llevó el tercer set 7-5, el cuarto 6-1 y el quinto 6-1. El partido duró 3 horas y 36 minutos. Terminó como uno de los batacazos más grandes en la historia de Roland Garros, comparable por diferencia de ranking a momentos considerados verdaderas anomalías generacionales. Luego, Sinner se sentó ante la prensa y soltó 4 palabras que merecen muchísima más atención de la recibida. Me choqué contra un muro, y añadió que necesitaba un tiempo fuera. Evitó culpar directamente al calor. No aclaró si sufrió un golpe de calor, calambres, alguna enfermedad subyacente o una combinación de las 3. Confesó que no había podido dormir bien la noche anterior. Dijo que se levantó sintiéndose mal y que estas cosas pasan en los Grand Slams. Nadal jamás habría aceptado esa respuesta, y mucho menos de sí mismo. Aquí es donde viene la contundente respuesta. No en una rueda de prensa, ni en redes sociales, ni con comentarios de un campeón retirado que ha guardado un silencio ejemplar sobre la nueva generación. Ocurre en la historia misma. Nadal construyó su dominio en Roland Garros con una preparación física extrema que esta generación ni se acerca a igualar. Las botellas de agua colocadas con precisión milimétrica en el banco de descanso, el plátano a intervalos específicos, rituales de los que muchos se burlaron por años, sin entender que cada uno respondía al brutal desgaste de jugar 5 sets en arcilla bajo el calor parisino. Nadal no se topó por suerte con 14 títulos. Los diseñó minuciosamente. Trató su cuerpo como la herramienta clave de su juego, preparándolo para resistir cualquier clima imaginable en este torneo. En 2010, logrando el mismo triplete de arcilla que Sinner, Nadal llegó a Roland Garros con 22 triumphs seguidos en polvo de ladrillo. No pidió jugar al mediodía, ni abandonó la pista para pedir asistencia médica. Derrotó a Soderling, el rival que lo había barrido el año anterior en la derrota más humillante de su carrera allí. Lo venció en 4 sets en la final, perdiendo un solo parcial en todo el torneo. Comparar ambas temporadas de arcilla no es injusto con Sinner. Es el lente más honesto para entender lo ocurrido aquel 28 de mayo. Sinner igualó los números. Ganó los mismos torneos. Sobre el papel, logró exactamente lo mismo. Pero cuando llegó el momento que exigía ir mucho más allá de las estadísticas, de buscar en esa reserva que un campeón haya cuando el cuerpo falla y el partido se escapa, esa energía no estaba ahí, o no era suficiente, o algo se lo impidió por completo. Las consecuencias del desplome de Sinner reestructuraron el torneo de una forma inimaginable 48 horas antes. Novak Djokovic, de 39 años, cargando la presión de buscar su 25º Grand Slam que se le resiste hace 3 años.
Preclasificado tercero y repentino favorito tras el adiós de Sinner, pisó la pista Philippe Chatrier al día siguiente ante el brasileño João Fonseca, de 19 años. Djokovic ganó los dos primeros sets, 4-6, 4-6. Perdió los siguientes tres. Fonseca, nacido en 2006, jugando apenas su segundo cuadro de Roland Garros, eliminó al campeón de Grand Slam más grande de la historia. Por primera vez desde 2004, ningún jugador de la dinastía de Federer, Nadal, Djokovic, Sinner o Alcaraz llegó a la cuarta ronda de un Grand Slam. Deja que esa frase resuene por un momento. 22 años de dominio absoluto de ese grupo de 5 jugadores en cada superficie y torneo, y bastó una semana en París en 2026 para terminarlo por completo. La era no se desvaneció, se derrumbó tal como lo hizo Sinner en ese tercer set. El viaje de Fonseca terminó en cuartos, donde Jakub Mensik lo venció 6-4, 6-3 y 7-6 en sets corridos. Mensik, de 20 años y número 26 del mundo, es el checo más joven en alcanzar una semifinal de Grand Slam. Se medirá a Alexander Zverev el viernes. Zverev, quien llegó a semifinales aquí en 5 de los últimos 6 años sin levantar el trofeo jamás, que perdió la final de 2024 ante Alcaraz tras desperdiciar 2 sets de ventaja, a quien cada analista de tenis le ha dicho por casi una década que no puede ganar el torneo importante. Zverev está ahora a 2 victorias del título, sin nadie en su lado del cuadro que sepa lo que es ganar un grande. John McEnroe lo dijo claro en la transmisión de TNT tras el triunfo de Zverev ante el joven español Rafael Jodar. Dijo que hay más presión sobre Zverev ahora mismo para ganar que nunca en su carrera, y su respuesta fue casi inquietante por su calma. Dijo que realmente no le importa el hito histórico, que él solo quiere seguir adelante y avanzar. Si esa calma aguantará la semifinal y una posible final contra alguien sin nada que perder, es la gran duda del torneo. Pero nada de este caos, ni las hazañas de Fonseca, ni Mensik, ni la redención de Zverev existirían sin el colapso de Sinner. Cada pieza de dominó que cayó esta semana en París se originó en ese tercer set. En esos 4 puntos que no pudo cerrar, en un número 1 que ganó 5 títulos de Masters, que igualó la histórica gira de arcilla de Nadal, con la racha ganadora más dominante del circuito masculino, para terminar saliendo de la pista Philippe Chatrier, diciendo que necesitaba un descanso. Nadal construyó un legado en este torneo que respondía cada duda de antemano, preparándose para el calor antes de que llegara. Se preparó para la presión antes de sentirla, para el momento del fallo físico, y cuando llegó, como le pasa a todo jugador en París a finales de mayo, él ya tenía los cimientos listos para sobrevivir. Sinner tiene 4 títulos grandes, tiene 24 años, es el número 1 del mundo y lo seguirá siendo. Su temporada de arcilla de 2026, analizada sola, es de las mejores de la historia sin contar a Nadal. Sobran razones para creer que volverá a Roland Garros el año que viene con ajustes hechos, lecciones aprendidas y una preparación física que tenga en cuenta lo que su cuerpo sufrió en aquel tercer set. Pero la cruda verdad, la que este canal te prometió al empezar, es que igualar los números de Nadal nunca significó estar a la altura de su estándar. Los números viven en los resultados. El estándar vive cuando la victoria ya no está para nada garantizada. Y el 28 de mayo de 2026, con todo en juego, a 4 puntos de la gloria, esa diferencia lo fue todo. Nadal responde sin hablar. Si este video te dio un punto de vista único, compártelo con alguien que sea fanático de este hermoso deporte. Suscríbete si todavía no sigues a este canal. Analizamos el tenis desde un ángulo que la prensa tradicional no se atreve a tocar. Deja tu opinión en los comentarios abajo. El debate sobre lo que este colapso significa para el legado de Sinner en París seguirá muy vivo en este canal. Y queremos saber exactamente de qué lado estás en esta discusión.